Agosto de 1852. Un ejército de 12.000 hombres marcha desde Buenos Aires hacia Entre Ríos y otros tantos lo hacen desde Córdoba. El general Justo José de Urquiza los espera en su provincia, pero la solidez de su alianza con Brasil y Uruguay se ha debilitado y en las Provincias Unidas se espera que pierda. Juan Manuel de Rosas ha logrado evitar su caída y extiende así su régimen por unos años más. ¿Cómo se llegó a este escenario? Pues muy simple. Urquiza fue derrotado en Caseros. Solemos interpretar la historia como una línea recta, una serie de acontecimientos inevitables que suceden uno detrás del otro. Pero, ¿qué pasa si pensamos más allá? En lugar de una línea, imaginen una red. No solo lo que pasó, sino lo que hubiera sucedido si modificamos determinados hechos o circunstancias. Yo soy el profe, su guía a través de estas nuevas realidades. Acompáñenme en esta saga de videos a través de escenarios contrafácticos y atrévanse a preguntarse: ¿y si...? El 3 de febrero de 1852, en los campos de Monte Caseros, tuvo lugar una batalla entre las fuerzas de Urquiza, compuestas por 23.000 hombres, contra otros 23.000 comandados por Rosas. Luego de más de 20 años del régimen rosista, cansado del monopolio de la aduana de Buenos Aires y la espera por la sanción de una constitución, el gobernador de Entre Ríos se pronunció contra el restaurador y, aliándose con los gobiernos de Brasil y Uruguay, de quienes obtuvo tropas, marchó a deponer a Rosas. Todos sabemos que Urquiza ganó esta batalla, pero esto tranquilamente pudo no ocurrir. La guerra es el reino de la incertidumbre, donde el azar, la suerte, el clima y los errores de información muchas veces deciden batallas que cambian la historia. Parece irónico decirlo, pero la última batalla que libró Rosas fue la primera en la que comandó un ejército. Rosas nunca había mandado un ejército en batalla, pese a su larga trayectoria política y militar. En su adolescencia participó fugazmente de la defensa contra las invasiones inglesas como ayudante de artillería. Luego combatiría malones y en 1821 restableció el orden en la ciudad de Buenos Aires, pero fue más una acción policial que militar. Frente a Lavalle en 1829 nunca llegó a entrar en combate, optando por sitiarlo y debilitarlo con éxito. Después realizó la expedición al desierto contra tribus que distaban mucho de ser un ejército organizado. Años más tarde, Lavalle avanzó sobre Buenos Aires y Rosas lo esperó en las afueras de la ciudad, pero no llegaron a entrar en combate y Lavalle se retiró sin luchar. Frente a Paz, las fuerzas de Rosas estuvieron comandadas por el general Juan Ramón Balcarce, contra la coalición del norte y el sitio de Montevideo por el general Manuel Oribe, contra la sublevación de los Libres del Sur por su hermano Prudencio y frente a la escuadra anglo-francesa por su cuñado Lucio Mansilla. Un general no se improvisa de un día para otro y Rosas llegó así a la batalla militar más importante de su vida con el peor general que podía elegir: él mismo. Muy distinto era el caso de Urquiza, que se había iniciado en la carrera militar a los 20 años y ya había dirigido cargas de caballería y luego ejércitos enteros contra Verón de Astrada, Rivera y Lavalle. Al llegar a la batalla de Caseros, Rosas no había combatido nunca al mando de un ejército. En cambio, Urquiza tenía una larga carrera de victorias militares ininterrumpidas. Rosas pudo haber delegado el mando de su ejército en alguno de sus generales, como lo había hecho hasta ese entonces. Uno de sus generales era Ángel Pacheco, ex miembro del régimen de granaderos a caballo, veterano de San Lorenzo, Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Más tarde luchó en la Guerra del Brasil y luego en las guerras civiles en el bando federal. Derrotó a Lavalle y a la Madrid y participó en el sitio de Montevideo. Para 1852 no solo tenía más experiencia militar que Rosas, sino también que Urquiza. Otro general al que pudo haber recurrido Rosas era Lucio Mansilla, quien después de la Revolución de Mayo se incorporó al régimen de patricios y después pasó a la banda oriental, sirviendo las órdenes de Artigas. Luego pasó al ejército de los Andes y participó en la campaña de Chile. Más adelante luchó en la Guerra del Brasil y en la guerra contra la Confederación Peruano-Boliviana. Finalmente, su participación más destacada fue cuando dirigió la defensa contra la escuadra anglo-francesa en la batalla de Vuelta de Obligado. Rosas no supo aprovechar a ninguno de estos dos experimentados generales. Pacheco había sido relevado días antes de Caseros y Mansilla fue convocado muy tarde. Con una trayectoria similar a la de Urquiza y al mando de fuerzas equivalentes con cualquiera de estos dos generales al mando, el resultado de Caseros pudo haber sido diferente.
Otra opción podría haber sido no presentar batalla y en su lugar replegar a la infantería y la artillería a la ciudad para organizar la defensa, mientras que la caballería hostigaba a Urquiza por la retaguardia. Es poco probable que Urquiza atacara la ciudad por el costo militar que ello tendría para sus tropas. Desde la derrota de los ingleses en la segunda invasión, nadie atacaba a Buenos Aires. Rosas también podría haber convocado a tribus amigas del sur de la provincia de Buenos Aires, que podrían haber agregado varias miles de lanzas a sus fuerzas, hostigando a las de Urquiza. El restaurador descartó esto con el argumento de que si era derrotado, nadie podría impedir las depredaciones de los indios, y si ganaba, se haría imposible contenerlos. Sin embargo, solo hacía falta prolongar la situación para que la deserción comenzara a hacer mella en las tropas de Urquiza. Rosas mantenía su popularidad y muchas de las tropas del ejército grande del caudillo entrerriano eran las tropas que Rosas había enviado a sitiar Montevideo a las órdenes de Uribe, quien se había rendido ante Urquiza. Además, si bien los hombres de Urquiza eran leales, no se sentían cómodos en una alianza con los brasileños, y eso con más tiempo podría haber llegado a algún tipo de manifestación. En síntesis, la batalla pudo haber tenido otro resultado con un buen general como Pacheco o Mansilla al frente de las fuerzas rosistas. También Rosas pudo haberse replegado sobre la ciudad de Buenos Aires, lo que habría dado más tiempo para concentrar más hombres y recursos, incluso indios amigos, y dar oportunidad a que la deserción avanzara en las unidades de Urquiza, que habían sido tomadas del sitio de Montevideo y, por último, habría permitido que se manifestara el malestar o incomodidad que algunos jefes de Urquiza tenían por la alianza con el Brasil y por el enfrentamiento interno entre federales. Ahora bien, respecto a cuánto habría cambiado el proceso político de Argentina y la situación regional si las fuerzas de Rosas se hubiesen impuesto en Caseros, surgen dos posturas. Una sostiene que esto no habría cambiado nada, solo habría demorado la inevitable caída de Rosas, dado que la coalición de fuerzas que enfrentaba, Urquiza, Brasil y Uruguay, y la decisión que estos tenían de evitar que siguiera gobernando, tarde o temprano lo conducirían a la derrota. La otra posición sostiene que la victoria de Rosas hubiese llevado a Brasil y Uruguay a negociar una paz con él, buscando contenerlo dentro de sus fronteras, e intentando terminar así con la guerra que venía asolando a la región desde hacía tantos años. No queda claro si Rosas pudiera haber logrado reconstruir el virreinato del Río de la Plata como algunos temían. Debe tenerse en cuenta que Urquiza también tenía como plan B secesionar el litoral argentino y unirlo a la República Oriental del Uruguay. De cualquier forma, la sanción de una constitución y la organización nacional se habría postergado 1 o 2 décadas más, así como también se hubiese prolongado la guerra civil. Muchísimas gracias por haber visto el video hasta el final y muchísimas gracias a los miembros por bancar el canal. Si vos también querés ser miembro, tenés el botón para unirte ahí abajo. Si no tenés plata, da un me gusta, es gratis. Y no te olvides de dejar en los comentarios qué escenario contrafáctico te gustaría ver en próximos videos. Yo soy el profe y espero que hayas aprendido algo.